nombre es Albano Schenfeld, soy licenciado en producción de videoimágenes. Vivo y desarrollo mi profesión en Santa Rosa La Pampa, en el consultorio Diagnosis, en el cual trabajo desde hace 10 años con resonador de alto campo. En este momento estoy con un equipo Philips Insignia de 1,5 Tesla. El trabajo que les voy a presentar hoy es el estudio de los pares craneales a través de resonancia magnética, que este estudio ha mejorado gracias a los avances que se han ido produciendo en la resonancia de alto campo. Sabemos que la anatomía de estos pares es compleja y la evaluación de pacientes con neuropatía requiere de nuestra parte una comprensión profunda del recorrido anatómico de estas estructuras nerviosas y su aspecto imagenológico. También puede ser útil la tomografía en aquellos casos en que sea necesario evaluar los agujeros o los forámenes de la base del cráneo por donde discurren y abandonan la cavidad craneana estos nervios. El objetivo de esta presentación es familiarizar al personal técnico con la apariencia y el recorrido normal de los pares craneales mediante resonancia magnética. El motivo de muchos pedidos de pruebas de neuroimagen es descartar patología de un par craneal, y el conocimiento exhaustivo de su anatomía resulta de gran ayuda al momento de planificar y ejecutar un estudio. Aquí voy a mostrar las secuencias necesarias para poder valorar la anatomía y la patología de los nervios craneales, reconocer el origen, localización y recorrido intracraneal, y describir brevemente las funciones de cada par y las características clínicas de la afectación de los mismos. Existen 12 pares de nervios craneales que se enumeran siguiendo la secuencia con que surgen del tronco encefálico. El primer par, el nervio olfatorio; el segundo par, el nervio óptico; tercero es el nervio motor ocular común; cuarto par, el nervio patético o troclear; quinto, el nervio trigémino; sexto, el nervio motor ocular externo o abducens; séptimo, el nervio facial; octavo, el nervio vestíbulo coclear; noveno, el nervio glosofaríngeo; décimo, el nervio vago o neumogástrico; 11 es el nervio espinal u accesorio, y el par 12 es el nervio hipogloso mayor. Hay que resaltar que los dos primeros nervios craneales, el nervio olfatorio y el nervio óptico, no son nervios periféricos en sentido estricto, sino divertículos avanzados del cerebro, es decir, vías de conducción del sistema nervioso central. Los nervios craneales del 3 al 12 son nervios auténticos. Estos poseen un origen real que corresponde a la ubicación de los cuerpos neuronales motores o sensitivos que se encuentran ubicados en el tronco cerebral, y el origen aparente, que es el lugar por donde estos emergen. No es posible hacer una valoración a través de resonancia magnética del sitio anatómico exacto donde se encuentran agrupados los diferentes núcleos que conforman el origen real de los nervios craneales, pero sí puede valorarse el origen aparente y el trayecto de cada nervio al atravesar las diferentes dilataciones del espacio subaracnoideo que constituye su porción cisternal. Aquí en estas dos imágenes que presento, la de la izquierda es un esquema y la de la derecha una imagen sagital potenciada ante 2, en los cuales podemos recordar y demostrar el origen y los podemos organizar en 3 grupos. Esto tiene especial importancia al momento de eso tengamos que planificar, para cuando hagamos una secuencia ubicarlos en el lugar exacto a donde tenemos que ubicar ese nervio. Los nervios del primero al cuarto nacen del mesencéfalo, excepto el nervio 1 y 2, el olfatorio y el óptico. Los nervios craneales del 4 al 8 nacen desde la protuberancia, y los últimos 4, del 9 al 12, proceden del bulbo raquídeo. Conforme asciende el número, desciende su lugar de entrada o salida del tronco cerebral. En esta imagen, que es una vista inferior del cerebro y el tronco, se representa el origen aparente de los diferentes nervios craneales. Después de abandonar la cavidad craneana a través de los diferentes forámenes en la base del cráneo, se extienden hacia sus destinos específicos. Según la estructura de los nervios, estos se clasifican en sensitivos, motores o nervios mixtos. Estos mismos los iré desarrollando cada uno de manera individual en las siguientes diapositivas.
protocolo varía según la institución en la que nosotros estemos desarrollándonos y el equipo con el que tengamos para trabajar. La resonancia magnética es la exploración que mayor información puede aportar, siendo el principal reto conseguir estudios de alta resolución a la vez que se cubre todo el recorrido del nervio y siempre manteniendo unos tiempos de exploración en rangos aceptables. Por eso les decía que hay que adaptarse al equipo que tenemos. Lo que se podría decir es que para valorar lo que es el segmento del tronco, ese origen real que les decía anteriormente que no lo podemos identificar formalmente por resonancia, se pueden usar secuencias estándar, para decirlo de alguna manera. Puede ser T1, T2, flare y difusión con cortes finos, ¿sí? Al menos de 3 milímetros, para poder ahí buscar algún tipo de lesión que se encuentre. Ya después, cuando queremos estudiar el segmento cisternal, ¿sí? Recuerden que en la cisterna va a haber líquido cefalorraquídeo y se valora mejor mediante secuencias que estén muy potenciadas en T2, preferentemente en 3D, ¿sí? Que van a variar el nombre según el equipo que manejemos. Puede ser las eco gradiente balanceada, como en el caso de Philips, la secuencia CIS en Siemens y las conocidas secuencias Fiesta de General Electric. Estas son secuencias que logran una excelente resolución de contraste entre las raíces nerviosas y el líquido cefalorraquídeo, además de tener una alta resolución espacial por tratarse de cortes finos, y lo que nos permite hacer reconstrucción multiplanar. Lo que tiene es que no podemos después, no tiene otra utilidad para demostrar algo en el parénquima cerebral o en el tronco, solamente nos permite tener esa resolución para ver el recorrido del nervio. Después, cuando ya abandona el segmento cisternal, son útiles las secuencias T1, 3D, ¿sí? Puede ser sin y con contraste, eso ya para valorar lo que es el segmento cavernoso, la base craneal y los segmentos periféricos. Las secuencias angiográficas, en el caso de que se sospeche alguna compresión vascular, ¿sí? Son útiles también. Y recientemente también se está empezando a utilizar lo que es las secuencias del DTI o el tensor de difusión para evaluar la integridad del nervio, sobre todo en nervios por ahí de que tengan un gran tamaño, como puede ser el nervio trigémino en la porción cisternal, el cual nos va a mostrar si hay alguna pérdida de anisotropía fraccional en el caso de que tenga una patología. El primer par, nervio olfatorio, no es un nervio propiamente dicho, sino tractos de sustancia blanca que llevan la información sensitiva del olfato. Las células neurosensoriales del olor residen en el epitelio olfatorio que se encuentran a lo largo del techo de la cavidad nasal. Los axones de estas células se extienden a través de la lámina cribosa del hueso etmoides hasta el bulbo olfatorio, donde se forma el tracto olfatorio. El bulbo olfatorio constituye el origen aparente y se sitúa inmediatamente superior a la lámina cribosa del etmoides, en íntimo contacto con el lóbulo frontal, y supone un engrosamiento del tracto olfatorio. Aquí, en estas dos imágenes que vemos en la parte inferior, son imágenes coronales potenciadas en T2 con supresión grasa. Sí, podemos ver en la imagen A los bulbos olfatorios, sí, debajo del lóbulo frontal, y yéndonos un poquito más a posterior en la imagen B, ya los bulbos pasan a ser el tracto olfatorio, ¿sí? Que se encuentra entre el giro recto, ¿sí? Y el giro orbitario del cerebro. En este esquema, superpuesto sobre una imagen axial potenciada en T2, se puede ver que el tracto olfatorio en su porción distal se trifurca en las estrías olfatorias medial, intermedia y lateral, formando el trígono olfatorio, terminando en la región infromedial del lóbulo temporal. Este nervio puede observarse por encima de la placa cribosa en los tres planos. Es útil la imagen axial, sagital y coronal potenciadas o ponderadas en T2. Las lesiones de la vía olfatoria se originan generalmente por lesiones traumáticas, ejemplo una fractura de cráneo, y menos frecuentemente por lesiones infiltrativas como un meningioma del surco olfatorio. Estas lesiones el paciente le va a producir anosmia, que sería una pérdida del sentido del olfato. El segundo par o nervio óptico tampoco es un par craneal verdadero, sino una prolongación del cerebro formada por los axones de las células ganglionares de la retina.
es un nervio sensitivo encargado de transmitir la información visual desde la retina hasta el cerebro. Este nervio consta de 4 segmentos. El primer segmento, el intraocular, el que está marcado con una flecha celeste, es un tramo muy pequeño que mide aproximadamente 1 milímetro, ¿sí?, de donde sale desde la retina. El segundo segmento, que es el intraorbitario, señalizado en verde, ¿sí?, se sitúa rodeado por la grasa de la región central del espacio intraconal, mide aproximadamente de 20 a 30 milímetros y se encuentra recubierto por las 3 capas meningias, ¿sí? Es importante por eso realizar imágenes con supresión grasa para poder estudiar la integridad del nervio. El tercer segmento ya es el segmento intracanalicular, señalado en rosa. Aquí el nervio atraviesa el foramen óptico acompañado por la arteria oftálmica. En este sitio es frecuente la lesión del nervio por fracturas que comprometan la base del cráneo y el vértice de la órbita. El cuarto segmento ya es intracraneal, mide 1 centímetro y está comprendido entre el agujero óptico y el quiasma. En este segmento el nervio está situado sobre la tienda de la hipófisis y sobre el canal óptico del esfenoide, en la cisterna quiasmática. En la imagen de la derecha, la imagen B, vemos 3 imágenes coronales potenciadas en T2 con supresión grasa. En la imagen superior se ve el segmento intraorbitario, en el cual podemos ver el nervio con la imagen en forma de anillo hiperintensa que corresponde al líquido cefalorraquídeo. Como dijimos, está rodeado por las meninges, ¿sí?, por las 3 capas meninges, el nervio óptico. Después ya tiene el segmento cisternal y como último ya tenemos el quiasma óptico, que está por sobre la glándula hipófisis. Esto es mejor valorado en el plano coronal. Las estructuras retroquiasmáticas son la vía o tracto óptico, el cuerpo geniculado lateral, las radiaciones ópticas y el córtex visual. Aquí, mediante la técnica de tensor de difusión, es posible valorar la integridad cualitativa y cuantitativa de los haces de sustancia blanca que conforman a las cintillas ópticas en los lóbulos occipitales. Podemos cuantificar la integridad de las fibras como el trayecto que éstas describen antes de llegar a la corteza occipital. Clínicamente, la alteración en este segundo par puede producir un déficit de visión total o parcial dependiendo de la porción de la vía visual afectada y la zona donde ésta se produzca, produciendo desde cuadrantopsias hasta ceguera completa. El tercer par o nervio motor ocular común tiene una función motora y parasimpática. Es uno de los nervios que controla el movimiento ocular y es responsable del tamaño de la pupila del ojo. Se encarga de dar inervación a los músculos extrínsecos del ojo, excepto los músculos recto lateral y oblicuo superior. Su origen real se ubica en el mesencéfalo, a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores. El origen aparente es la cara ventral de los pedúnculos cerebrales, como se puede ver en la imagen A, que está señalizado con la flecha verde. Luego después atraviesa la cisterna interpeduncular, la cual se ve en la imagen B, que es una imagen sagital. El recorrido del nervio está marcado también con una flecha verde. Después pasa a través del seno cavernoso y se introduce en la fosa orbitaria, pasando por la hendidura esfenoidal. En su recorrido cisternal discurre entre la arteria cerebral posterior y cerebrosa superior, y lateral a la arteria comunicante posterior, lo que esto lo hace propenso a afecciones de origen vascular. Esto se puede ver en la imagen C, es una imagen en el plano coronal. El cuarto par, o nervio patético o troclear, también llamado, tiene funciones motoras. Este inerva el músculo oblicuo superior del ojo. Solamente ese músculo va a inervar. Es el nervio más delgado y más extenso de los nervios craneales. Su origen real se ubica en la sustancia gris periacueductal a nivel de los tubérculos cuadrigéminos inferiores en el mesencéfalo. Es el único que emerge en la cara dorsal del tronco, que está señalado con las flechas blancas largas. En su porción cisternal ocupa primero la cisterna cuadrigémina y después la cisterna ambiens, mientras discurre rodeando a los pedúnculos cerebrales. Se sitúa entre la arteria cerebral posterior por encima y la arteria cerebrosa superior por debajo, que está señalizado con las cabezas de flecha blanca.
describe un trayecto anterior para situarse en la cara lateral del seno cavernoso, por debajo del tercer par. Entra luego a la órbita por la parte lateral de la hendidura fenoidal. Este es uno de los nervios a veces más difícil de ubicar y de localizar y poder estudiar por resonancia, dado a su pequeño tamaño. Es muy pequeño y se necesitan imágenes de altísima resolución para poder identificarlo. El quinto par o nervio trigémino es el nervio craneal más importante de la cara y el mayor de todos. Tiene función mixta, siendo predominante la función sensitiva. Controla principalmente la musculatura de la masticación y la sensibilidad facial. El origen real son 4 núcleos ubicados en la protuberancia cerebral. En su origen aparente, las raíces emergen a cada lado de la protuberancia. Tiene un ramo sensitivo, es el de mayor calibre y lleva por dentro la rama motora, que es más pequeña. Se dirige anterosuperiormente en la cisterna prepontínea. ¿Sí? Aquí el nervio, como decíamos, el ramo sensitivo está señalizado con la flecha grande blanca y el ramo motor con la cabeza de flecha blanca. Después atraviesa una apertura de la dura madre, el poro del trigémino, para entrar en el cavum de Meckel, ¿sí? Que es lo que está con la elipse verde punteada. Aquí se encuentra el ganglio de Gasser o semilunar, que se considera que realmente es el comienzo de la función sensitiva del nervio trigémino. Luego de atravesarlo, el nervio se trifurca. Tiene el B1, que es el nervio oftálmico, B2 el nervio maxilar y B3 el nervio mandibular. Los síntomas relacionados con la afección trigeminal dependerán del segmento y la división implicados. Es frecuente nosotros que consulten pacientes que tienen o les llaman la neuralgia del trigémino. Son pacientes que tienen dolor o pueden tener hiperestesia, parestesia o hipostesia de uno o varios de los territorios inervados por cada una de las ramas. Además, se puede producir debilidad en los músculos que inerva. ¿Sí? Lo que podemos ver también en la imagen B, que es una imagen coronal también potenciada entre 2, esos 2 puntos hipointensos señalados con la flecha roja es el segmento preganglionar del nervio trigémino. Y la imagen C es una reconstrucción en coronal oblicua en la cual nos muestra también el recorrido anterosuperior que tiene este nervio trigémino. No es un nervio que presente demasiada dificultad en estudiarlo, ya que tiene un tamaño considerable y también es uno de los grandes motivos por los cuales tenemos consulta de pacientes, ¿sí? Por neuralgia de trigémino o alguna afección de este nervio. El sexto par o motor ocular externo o abducens tiene como función el movimiento del músculo recto lateral del globo ocular, por lo que permite la abducción del ojo, que sería rotarlo lateralmente. El origen real es la eminencia teres en el piso del cuarto ventrículo y su origen aparente es la unión ponto-vulvar. Cruza la cisterna prepontínea en sentido antersuperior. Eso lo podemos ver en la imagen B, es una imagen sagital en el cual el nervio está señalizado con la flecha roja y puede ver cómo discurre de manera anteroinferior a través de la cisterna. Es la cisterna prepontínea. Se sitúa próximo a la arteria cerebelosa anteroinferior o AICA para llegar hasta el canal de Dorelo, que está ubicado en la punta de la porción petrosa del temporal y el esfenoides. Luego atraviesa el seno cavernoso. Es el único nervio que discurre a un lado de la arteria carótida para salir por la fisura orbitaria superior. Este esquema muestra una imagen coronal a nivel de los senos cavernosos, demostrando la relación y el recorrido de los nervios que tienen dentro de esta estructura. De arriba hacia abajo se puede ver que está el nervio oculomotor o tercer par, por abajo el nervio troclear, que es el cuarto, tenemos la rama B1, que es la oftálmica del trigémino, después más abajo la rama maxilar, que es la B2 también del trigémino, y bien próximo a la arteria carótida está el nervio abducens o el nervio motor ocular externo. El séptimo par, el nervio facial, y el octavo par, el nervio vestíbulo coclear, es uno de los nervios con los cuales estamos por ahí más familiarizados, ¿sí? Ya que en los estudios de oído o conducto auditivo interno es un nervio que estudiamos prácticamente cotidianamente. Comenzando con el nervio facial, este es un nervio mixto, es motor y sensitivo que inerva los músculos de la expresión facial.
lleva fibras parasimpáticas a las glándulas lagrimales, submaxilares y sublinguales, y lleva la información sensitiva de los 2/3 anteriores de la lengua. En su origen aparente emergen en la porción lateral de la unión punto-vulvar a manera de dos raíces, la anterior motor y voluminosa y la posterior sensorial y más pequeña, que es llamado el nervio intermedio. Se unen y cruzan la cisterna del ángulo punto-cerebeloso para después ingresar en el conducto auditivo interno hasta internarse en el hueso temporal en el canal facial llamado acueducto de Falopio. En la imagen A, el nervio facial es anterior al vestíbulo coclear y está identificado con la flecha de color rojo. En la base del cráneo, este nervio se divide en 4 segmentos. Tiene el segmento del conducto auditivo interno, laberíntico, que se extiende hasta el ganglio geniculado, el segmento timpánico, que pasa por debajo del canal semicircular lateral, y el segmento mastoideo, que le da dirección hacia el foramen estilomastoideo. Estos segmentos no son visibles a través de resonancia magnética, pero no por ello no puedo no nombrárselos. Después abandona el cráneo a través del agujero estilomastoideo y entra en el espacio parotidio y se bifurca en el interior de la glándula homónima. Posee varias ramas importantes este nervio facial. Una es el nervio petroso mayor superficial, que inerva la glándula lagrimal. Otro es el nervio estapedio, que inerva el músculo homónimo. Este músculo es el músculo que mueve el estribo del oído, de ahí la importancia. Y el nervio de la cuerda timpánica, que provee de sensación gustativa a los 2/3 anteriores de la lengua. Y también tiene ramas motoras terminales, que inervan los músculos de la expresión facial. El octavo par es el nervio vestíbulo coclear. En la imagen A está identificado con la flecha de color verde y es posterior, ¿sí?, al nervio facial. Este es un nervio sensitivo responsable del equilibrio y la función auditiva. Lleva la información recogida en el oído interno a los centros nerviosos de la protuberancia. Consta de 2 porciones principales, el nervio coclear y el nervio vestibular. En este caso, al ser un nervio sensitivo, el recorrido lo vamos a enumerar de manera al revés, desde donde recoge la información sensitiva hasta el tronco. El nervio coclear tiene su origen en el ganglio espiral o de Corti, que está localizado en el modiolo. El modiolo es el centro de la cóclea, ¿sí?, el centro del caracol. A través de la apertura coclear entra en el CAI, donde viaja hacia la cisterna del ángulo pontocerebeloso, inferior o posterior al nervio facial, habíamos dicho, y anterior a las 2 ramas del nervio vestibular. El nervio vestibular tiene su origen en el ganglio de Scarpa, que está localizado en el conducto auditivo interno. Posee fibras periféricas que van al utrículo, al sáculo y a los canales semicirculares o conductillos semicirculares. Las fibras centrales se unen para formar los nervios vestibulares superior e inferior, que corren por la porción posterior del conducto auditivo interno. Durante ese recorrido por el conducto, ambos nervios vestibulares se unen y cerca del poro acústico se fusionan con el nervio coclear para entrar al tronco cerebral en la porción lateral de la unión ponto-vulvar. Esta descripción que le digo de las 2 ramas que tiene el nervio vestibular y coclear también son difíciles de visualizar por resonancia. Es más posible verlo en aquellos que trabajen en un equipo 3 Teslas, que lograr imágenes con una alta resolución espacial. En el esquema que tenemos de color celeste está representado el conducto auditivo interno en un corte sagital estricto, ¿sí?, bien perpendicular a su eje, en el cual este está dividido por 4 cuadrantes, por la barra de Bill en sentido vertical y horizontalmente por la cresta falciforme. El nervio facial se ubica en el cuadrante anterior superior, el nervio coclear en el anterior inferior y los nervios vestibulares superior e inferior en los cuadrantes posterior superior y posterior inferior respectivamente. Nótese en la imagen B que los nervios vestibulares se observan como una pequeña imagen lineal hipointensa. Es difícil diferenciar de uno del otro, como les decía anteriormente. Y los nervios facial y coclear se identifican independientes como imágenes puntiformes hipointensas cada uno. Los pares craneales 9, 10 y 11, que corresponden a los nervios glosofaringeo, neumogástrico y espinal, se abordan en conjunto por compartir su origen aparente y el mismo agujero de salida, siendo estas características las valorables por resonancia magnética. Es difícil poder diferenciarlos entre ellos en el surco posolivar por detrás de las olivas vulvares, el cual constituye su origen aparente.
Posteriormente tienen un trayecto anterolateral para atravesar el foramen yugular, por el cual a través salen de la cavidad craneana. El nervio glosofaríngeo es un nervio mixto que proporciona el gusto del tercio posterior de la lengua. Trae información sensorial al oído medio y la faringe, información parasimpática de la glándula parótida, víscero-sensorial al cuerpo carotidio e inervación motora al músculo estilofaríngeo. El nervio neumogástrico o vago es un nervio mixto formado por fibras sensitivas, motoras y parasimpáticas, de tal forma que lleva la inervación parasimpática al cuello, cabeza, tórax y órganos intraabdominales. Inerva la musculatura del paladar blando, excepto el tensor del velo del paladar, así como los músculos constrictores de la faringe, laringe y el músculo palatogloso de la lengua. También lleva la información sensorial de la membrana timpánica, del conducto externo, del pabellón auditivo y de la epiglotis. Estos nervios, el glosofaríngeo y el neumogástrico, los podemos ver en la imagen A, que están marcados con una flecha roja. Realmente es difícil diferenciar cuál es uno o cuál es el otro. En el lado izquierdo se pueden ver dos líneas hipointensas, ahí puede haber diferencia, no así en el lado derecho. En el plano que sí es más fácil diferenciarlo, pero también es muy difícil de lograrlo, es en la imagen B, que es un coronal oblicuo, en el cual en la flecha blanca larga vemos por arriba el nervio glosofaríngeo que sale del tronco, y en las dos cabezas de flecha son los nervios vagos, que son de múltiples raíces que tiene. El nervio craneal número 11, el nervio espinal o accesorio, es un nervio motor puro que inerva los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Este nervio emerge en forma de múltiples raíces, como se puede observar en la imagen B, señalado con las flechas rojas. El par craneal 12 o nervio hipogloso es un nervio motor que inerva la musculatura intrínseca y extrínseca de la lengua, salvo el músculo palatogloso, que es inervado por el par número 10. Las raicillas del nervio hipogloso emergen del surco ventrolateral del bulbo. Posteriormente se fusionan y dirigen en la cisterna cerebrovulvar hacia el canal del hipogloso, que es por donde abandona el cráneo. En el segmento cisternal, el par 12 se sitúa posterior a la arteria vertebral y anterior a la arteria pica. Es necesario estar familiarizado con la anatomía de los nervios craneales, sus referencias anatómicas y también los procesos patológicos correspondientes, los cuales pueden afectar. El uso de secuencias convencionales de resonancia puede ser difícil evaluar los segmentos cisternales de los nervios, ya que son pequeños en diámetro y se encuentran cercanos a otras estructuras. Sin embargo, con las imágenes 3D, cortes finos, potenciadas en T2, son capaces de identificar con mayor precisión los segmentos cisternales, debido a que proporcionan resolución espacial submilimétrica. Estos factores, juntos con un alto contraste entre el líquido cefalorraquídeo y las estructuras sólidas, permiten la reconstrucción de imágenes multiplanares más elegantes que destacan el curso de cada nervio.